En algún momento te verás en la necesidad de realizar una investigación y es allí donde tendrás que utilizar programas informáticos para diseñar instrumentos de recolección de datos. Pero antes de entrar con esta temática, vamos a hablar de lo que son las técnicas de recolección de datos. Según Hurtado, son los procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de investigación. En este sentido, cuando hablamos de un instrumento de recolección de datos, tomamos la referencia de Sabino, quien expone que este, en principio, es cualquier recurso de que se pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información. Uno de los instrumentos de recolección de datos de uso más común es el cuestionario. Este consiste en un conjunto de preguntas formuladas en base a una o más variables a medir, donde se utiliza un formulario impreso estandarizado de preguntas en el cual el contestante llena por sí mismo. Las principales características del cuestionario son que no requiere generalmente la presencia de un encuestador, especialista o personal calificado para aplicarlo. Puede ser aplicado en poco tiempo a un cierto número de personas una sola vez. Evita la posible distorsión que la presencia de un entrevistador puede traer. También estimula un mayor grado de confianza en el respondiente. Por la presentación y estructura es de fácil comprensión para las personas a quien va dirigido. Permite usar una muestra más amplia que la entrevista y es más eficiente y práctico. En lo que respecta a los tipos de preguntas que podemos conseguir en los cuestionarios, tenemos tres. Pueden ser abiertas, cerradas o mixtas. Vamos a ver cada una de ellas. En cuanto a las preguntas de tipo abierto, como pueden apreciar en la gráfica, no delimitan las respuestas o alternativas de respuesta. Esto genera en el respondiente la posibilidad de expresarse como se desee, es decir, que está colocada la pregunta y se deja un espacio para que éste pueda expresar su opinión. En lo que respecta a las preguntas cerradas, podemos apreciar en la gráfica que las mismas tienen para marcar ya sea una o más de una opción. En cuanto a lo que se refiere a las preguntas mixtas, estas están conformadas con los dos tipos anteriores, tanto abiertas como cerradas. Con respecto a las escalas de las preguntas, estas pueden ser de tipo dicotómica, selección simple, selección múltiple y Likert. Veamos cada una de ellas. En el caso de las dicotómicas tienen dos posibles respuestas, que son sí o no. Por ejemplo, vemos la pregunta, ¿ingieres bebidas gaseosas? La pregunta está condicionada a dos respuestas, sí o no. La selección simple nos presenta un conjunto de opciones de la cual debemos escoger una sola. La pregunta debe estar redactada para tal fin. Fíjense en el ejemplo. ¿Cuál de estas bebidas gaseosas es tu preferida? Y tenemos 4 opciones. En cambio, la selección múltiple es una pregunta que está redactada para seleccionar más de 2 respuestas. Por ejemplo, ¿cuáles de estas bebidas gaseosas son tus preferidas? En el caso de la escala Likert, Likert como tal no es una pregunta, es una afirmación o negación en la cual las personas se van a medir según su actitud, si es totalmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Debemos estar pendientes de no tomar ninguna pregunta para el momento de utilizar Likert, solamente afirmaciones o negaciones. En cuanto a la estructura de un cuestionario, este debe poseer los siguientes elementos. La presentación en la cual el encuestador debe exponer la finalidad del cuestionario. Luego, las instrucciones que deben estar en la parte superior antes de las preguntas, en las cuales se le debe indicar a la persona que se va a encuestar que debe leer detenidamente,
cómo va a ser la forma, cómo va a marcar, entre otros detalles. Y luego las preguntas como tal. La evaluación de este tema será de la siguiente manera. Debes elaborar un cuestionario referido a un tópico de índole científico, tecnológico o social. No se aceptan otros tipos de temas. Debe contener 4 preguntas de tipo cerrado, una pregunta de cada escala. Y debes presentarlo en formato digital en el programa Word en la próxima clase. Dicho cuestionario debe tener una portada y seguidamente la estructura señalada en esta presentación. No olvides que debes escoger un tópico de índole científico, tecnológico y social. Y es una sola temática y las preguntas debes mostrarla en cada una de las escalas.